Después de leer La gallina degollada, de cuyo autor hablaremos después, la primera de las sensaciones desencadenadas es el desconcierto. Es desconcertante no porque no se haya entendido lo que ocurrió, ni porque existan hechos confusos en la sencilla narración de su prosa. No, es desconcertante porque aun sabiendo exactamente lo que pasó, habiendo entendido con precisión el curso de acontecimientos que desembocó en el final trágico, algo te susurra al oído, que lo que había que entender no era lo leído, sino el texto que se esconde detrás de las palabras escritas. Publicado por primera vez en 1909, seguramente escrito en medio de la selva argentina. Así va el relato. Mazzini y Berta, una pareja cuyos hijos, uno por uno, se transforman por causa de una enfermedad desconocida, sufre debido a la imbecilidad vergonzosa de su progenie. 4 niños, inexpugnables, inentendibles, idiotas, babeantes, son asimilados por sus padres como animales a entretener, a los cuales, a duras penas, les procuran la supervivencia. Todo así hasta que nace su hija, cuya concepción involuntaria fue causada indirectamente por el resentimiento crecido en el matrimonio. Resentimiento alimentado por la culpa y el odio surgido de la condición indeseable de esos hijos del hogar. Esa hija, producto de alguna de las tantas reconciliaciones pasionales posteriores a pleitos horrorosos, va creciendo ante la mirada sobreprotectora de unos padres aterrorizados por cualquier peligro o decaimiento en la enfermedad. Así pues, la sobreprotección y cuidados brindados a la nueva criatura, a cuya edad ya supera la de sus hermanos cuando éstes hubieran caído en la imbecilidad patológica, son inversamente proporcionales a los cuidados brindados a los mismos, dejados por completo a merced de la sirvienta que los trata con brusquedad. Son apenas tratados como humanos, inferiores, como una especie a la que el hogar está simplemente condenado a soportar. Así pasó el tiempo hasta que una vez, habiéndose colado los hermanos a la cocina, hombro con hombro fueron testigos de cómo degollaba una criada a una gallina para el almuerzo de aquella tarde. Fueron echados tan pronto Berta se percató de lo que ocurría ahí. Sin embargo, la imagen del animal muerto no se despegó de sus mentes idiotas. Luego de almorzar, la familia salió de paseo. Al caer el sol se dispusieron a regresar, los padres haciendo una parada para saludar a un vecino, y entre tanto, la hija, agotada por la sobreprotección, huyó a casa para respirar un momento de libertad. Lo que pasó entre medios poco importa. Los idiotas la vieron, procurando subirse a un cofre para alcanzar la cresta de la cerca. Interrumpiendo su eterna vista inamovible, la ven mínima, inferior. La agarran, la arrastran a la cocina y cometen un acto indecible. El padre entra a la cocina, ve la sangre que se ve infinita y contiene a su esposa para que no sea testigo de la escena. Una escena idiota, desgarradora, irónica. Este cuento, que he resumido en unas pocas líneas, ha sido objeto de controversia por parte de escritores, poetas y analistas literarios, que proponen interpretaciones diversas. A continuación, un breve análisis de parte de este servidor. El cuento nos habla de la complejidad humana. Es innegable que al describir a los idiotas, el autor no esboza un acto humano alguno de su parte. Los asemeja más a criaturas extrañas, carentes de emociones, comportamiento lógico o, siquiera, rasgos infantiles que les dibujen el rostro algún ápice de humanidad. Y es justamente por esto que resulta todavía más desconcertante que la única actitud que, al menos es lógica, retorcidamente lógica y humana, de los idiotas, no sea otra que el acto de homicidio. Los idiotas fueron idiotas para todo, excepto para aprender con una velocidad inusitada a matar. Otro espejo a través del cual el autor nos habla de su visión de la humanidad son los padres, el matrimonio Mazzini y Berta. Son un matrimonio más o menos arquetípico, sobreviven antes que vivir y... ¿Cómo es posible vivir si la culpa y el resentimiento invaden cada pensamiento, cada acción, cada irristación, y desembocan pleitos cuya única resolución pronta y solo conseguida por un amor que se encuentra cada vez bajo mayor presión? Y es que el autor, a través de ellos, parece hablarnos del amor, de la resiliencia y de cómo el tire y afloje del dolor y el amor termina por ser un mero instrumento de un destino que parece empeñado en destruir a aquel al cual parece haberle declarado la guerra. El matrimonio es desgraciado, no tiene suerte, más aún parece tener una maldición que destruye sus sueños, que destruye sus vidas, que destruye todo salvo la voluntad de vivir, así al menos, hasta que les arrebata el último vestigio. La hija es, precisamente, ese regalo que obtienen de la maldición, solo para, al final, perderla.
La maldición desde esa óptica es otro personaje del cuento. Establece las reglas del juego para luego parece hacer una excepción y les brinda un regalo, justo cuando mal que bien se estaban acostumbrando a la habitualidad que, si bien era asfixiante, pero era suya. Ya se habían resignado, ese dolor ya era conocido y empezaba a dejar de surtir efecto. La maldición entonces les da algo que perder y se los quita, finalizando así, no solo el cuento, sino la vida, literal o metafóricamente, de todos los demás personajes. Hablando de maldiciones, la vida del autor del cuento, Horacio Quiroga, haría dudar a más de un escéptico sobre la existencia de las mismas. Horacio Quiroga nace el 31 de diciembre de 1878. Hijo de un vicecónsul, descendiente de un prócer argentino, su padre muere producto de un autoescopetazo accidental cuando tenía 2 años. Relatos cuentan que el padre de Horacio venía de un viaje de caza. Su esposa lo había ido a recibir al puerto cuando, delante de la misma y por accidente, se dispara quitándole la vida. Fue tanta la impresión de la madre que, del susto, deja caer a su hijo de 2 meses al suelo. Un golpe seguido de otro golpe. Tenía un escritor de humor negro. Poco tiempo después su madre se casará de nuevo. Horacio y su padrastro Asensio cultivan una relación sólida hasta que a este último le da un derrame cerebral que lo deja semiparalizado. Cuando Horacio tenía 18 años y mientras entraba a la habitación, Asensio usa con los pies una escopeta y se dispara, matándose. Viaja a París y vuelve a Andrajoso a los 4 meses. Empieza, sin embargo, su prolífica vida literaria. Funda un círculo de experimentación literaria y se interesa particularmente por la filosofía. Empieza su carrera escribiendo cuentos que pronto le valdrían ser un referente regional en la ciudad de Montevideo. Al publicar su primer libro, 2 de sus hermanas mueren producto de la fiebre tifoidea. Poco tiempo después, dispara por accidente a su amigo, mientras le limpiaba un arma con la cual planeaba batirse en duelo con un crítico literario, con el cual tenía una rencilla. 4 días después de matar accidentalmente a su amigo, Horacio Quiroga es liberado y decide ir a la Argentina, donde ejerce como profesor de castellano y se apunta a misiones de exploración de la selva. Se casa con una de sus alumnas, Ana María, que se suicidaría, según se cuenta, por la infelicidad que le causaba vivir en la selva, ingiriendo los líquidos y químicos que su esposo utilizaba para revelar las fotografías. Tenían ya 2 hijos pequeños. Años después, se enamora de una amiga de su hija, que era ya mayor de edad, y se casan pese a la oposición de sus padres. Su nueva esposa, María Elena Bravo. La muerte de Horacio Quiroga, sin embargo, fue tan trágica como su vida. Después de años de desencuentros con su joven esposa, acostumbrada a la vida cosmopolita y condenada a vivir en la selva producto de los hartazgos del escritor, la abandona poco después de empezar a sufrir dolores en la próstata, que luego se descubrirían como cáncer. Horacio es internado en uno de los hospitales más prestigiosos de Buenos Aires y, pidiendo permiso para dar un paseo por la ciudad, muy seguramente compra allí el cianuro, con el que se suicidaría poco tiempo después. Es asombroso cómo un cuento tan breve puede contener, gracias al espíritu humano, que es imaginativo y crítico, un complejísimo tratado sobre la cosmovisión de ese autor sobre la naturaleza humana. Fuere consciente o inconsciente, ese dibujo revela entre sus letras una reflexión difícil de pasar por alto. Este cuento condensa una forma de pensar. Describe la realidad, pero lo hace de una manera onírica, surreal, paradójica e irónica. Se supone que las paradojas son obra de la imaginación de los seres humanos. Sin embargo, la realidad con frecuencia nos parece que se contradice. ¿No es esto prueba de nuestra obsesión por entender lo inentendible? Al terminar de leer el cuento uno entiende, más o menos, lo que quiso decir el autor. Desoladores sentimientos se agolpan, sobre todo si uno se dedica con tiempo a saborear, línea por línea, palabra por palabra, y reflexionar, como es debido, sobre aquello dicho o insinuado. Y es que la literatura es un ejercicio humano, quizá el más humano de todos, y bien sabida aprovechar, quizá nos enseñe sobre nosotros mismos aquello que ni siquiera somos capaces de sospechar.